¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra semana más a Con las manos en la mesa. ¿Qué os traigo esta semana? Pues os traigo nada más y nada menos que Gun Rush Breakout. ¿Qué es este juego en el que, encarnaremos a unos mafiosillos de medio pelo que vamos con nuestros coches intentando llegar al final de una carrera en un puente para poder entregarle todo el dinero que hemos recaudado con nuestras fechorías o nuestras extorsiones a nuestro padrino? Pero claro, todos, aunque seamos de la misma banda de mafiosos, somos rivales entre unos y otros y nos iremos zancadilleando durante esta carrera loquísima. Nos pondremos obstáculos, les tiraremos la policía encima a nuestros compañeros, todo para poder ser los que lleguemos al final con el máximo dinero posible y que nuestro padrino esté lo más contento posible con nosotros. Así que vamos con el vídeo. Antes de empezar el juego, tendremos que hacer la distribución de la partida de esta manera. Primero pondremos la pila de fichas de obstáculo y revelaremos 5 de ellos, completamente de forma aleatoria. También las fichas de mejora las revelaremos y en función de las 5 que hayan salido las iremos colocando de la siguiente manera. Las que estén más cerca de la pila, las doradas, que son permanentes. Luego las azules, que son temporales. Las de color gris metalizado, que serían instantáneas. Y por último, las que son así ya grises, serían las penalizaciones. Le pondremos una reserva con el dinero, los dados que tirarán todos los jugadores y dispondremos pues cada uno de los coches de cada uno de los jugadores, ya en función de quién hayamos elegido que sea el jugador inicial, pues comenzará en una posición u otra del tablero. Como podéis ver, aquí cada casilla tiene marcado un número de dinero, que será el dinero que cogerá cada uno de los jugadores al colocar su vehículo. Esto va a determinar también el orden de turno en cada una de las rondas. Siempre el coche que vaya más adelantado será el que primero comenzará a realizar sus acciones en cada una de las rondas de la partida. La partida no tiene un número de rondas determinada, sino que el objetivo de la partida simplemente es llegar al final de la carrera. El que más dinero tenga al finalizar la carrera sería el ganador. Eso sí, el que quede en último lugar no puntuará independientemente que sea el jugador que tenga más dinero. Si llegas último, te vas a Alaska. Para mover cada uno de los vehículos, pues contamos con nuestro cuentakilómetros, en el cual pues iremos viendo la velocidad a la que va el coche. Cada casilla que podamos mover el coche vendrá en función de la velocidad a la que vaya el vehículo. Podremos ir de 0 a 50 millas. Cada 10 millas será una casilla que podremos ir moviendo. Además, veremos que en función de la velocidad a la que vayamos, tenemos aquí un número de maniobras que podemos hacer en nuestro turno. Contra más lento vayamos, más maniobras podemos ir haciendo. Contra más rápido, nuestro número de maniobras que podemos ir haciendo será menor. Obviamente, a mayor velocidad, menos reacción tenemos. Y además, veremos que en nuestros discos también tenemos unos puntitos. Estos puntitos, al principio de la partida, empiezan todos en verde. A medida que vayamos recibiendo daños en el coche, se irán marcando en rojo, hasta que llegue un momento en el que tengamos todo el coche destrozado. Si ocurriese eso, nuestra velocidad siempre bajaría a 0 y podríamos pagar $200 para arreglar por completo nuestro coche. Además, cada uno de los coches tiene una habilidad especial, que la podréis consultar luego en las reglas. Vamos ahora pues a ver cómo se desarrolla un turno de la partida. Antes de comenzar el turno, comenzando por el último jugador, se van a ir colocando los diferentes obstáculos que tenemos. En partidas a 5 jugadores, cada jugador colocará un obstáculo. Si son partidas a menos jugadores, habrá jugadores que colocarán más de un obstáculo, ya que siempre se tienen que colocar los 5 disponibles. Una vez que se han colocado, se renovarían con nuevas fichas de obstáculo. Así pues, como decía, comenzando por el último jugador, este iría eligiendo una ficha de obstáculo y la puede ir colocando en cualquier casilla que esté vacía. Eso sí, no podemos colocar dos obstáculos iguales adyacentes, pero sí podemos colocar obstáculos diferentes adyacentes, ya sea adelante o detrás o en cualquiera de los lados. Cada uno de los obstáculos que vamos colocando encima de la carretera van a tener diferentes penalizaciones para los jugadores. Comenzaremos en este caso por la policía. La policía, una vez que se coloca, lo que va a hacer es que va a disparar
a todo aquel que esté en su línea de visión. Como veis, puede ser tanto hacia adelante como hacia detrás. No tienen un límite de rango, por lo tanto dispararán siempre en línea recta hasta el final de la carretera. Si nosotros estamos en su línea de visión, lo que sucederá es que si nos da un tiro de la policía, perderemos inmediatamente un punto de resistencia en nuestro chasis. Cada vez que perdemos punto de resistencia en nuestro chasis, colocaremos de nuestra reserva $100 en la misma casilla en la que nos han dado. Estos $100 que se colocan en esta casilla podrán ser recogidos por cualquier jugador que pase por encima de esa casilla. Eso sí, nosotros en nuestro turno, en el mismo turno que hemos soltado ese dinero, no podremos recogerlo. Pero si en algún lance del juego hace que volvamos hacia atrás y podamos volver a pasar por esa casilla, sí que lo podríamos recoger. Eso sí, el disparo de la policía solo se activa al final del turno. Eso quiere decir que esto solo nos afectaría si al final de nuestro movimiento hemos acabado en la misma línea de visión que esa policía. Si por algún casual llegamos a entrar en contacto con la policía, lo que va a pasar es que los policías se van a desplazar a alguna casilla adyacente, la que nosotros elijamos. Otro obstáculo que nos podemos encontrar va a ser los pinchos. Cuando un vehículo pasa por encima de una casilla con pinchos, perderá 10 millas por hora de velocidad por cada pincho que haya en la casilla. Por ejemplo, si nosotros vamos a 40 millas por hora y pasamos por esta casilla que tiene 3 pinchos, nuestra velocidad se verá reducida hasta 10 millas por hora. En este caso no nos daña el chasis ni tenemos que dejar tampoco dinero en la casilla. Una vez que pasamos por encima de ella, desaparecería. El obstáculo del límite de velocidad. Como veis, estas fichas tienen marcado un límite, en este caso de 30 millas por hora. Cuando pasamos por encima de estas casillas, lo que va a suceder es que nuestro coche va a ser dañado en función de la velocidad que llevemos. Si, por ejemplo, nuestro coche va a 50 millas por hora y pasamos por encima de esta casilla, como el máximo permitido serían 30, perderíamos un punto de chasis por cada 10 millas que nos pasemos de la velocidad máxima marcada en la casilla. En este caso, sufriríamos 2 daños en el chasis y perderíamos también ese dinero y lo colocaríamos pues en esta casilla. Al pasar por encima de este obstáculo, este no va a desaparecer, sino que se va a mantener aquí durante toda la partida. Tampoco nos reduce la velocidad en absoluto, simplemente que nos causa daños al chasis del coche. Otro obstáculo que encontraremos serán las barreras. Las barreras las podemos marcar en este juego con estas fichitas que nos vienen aquí. Obviamente son mucho más chulas y dan mucha más ambientación al juego y las podemos colocar de esta manera. Y las fichas simplemente pues las retiraríamos del juego. Las barreras lo que van a hacer es que si entramos en una casilla con barreras, nos hará un punto de daño en el chasis por cada barrera que haya en esa casilla. Por consiguiente, perderemos el dinero estipulado por cada punto de daño en el chasis. Eso sí, las barreras también las podemos destruir. Si en nuestro turno tenemos la posibilidad de realizar algunos disparos, son acciones que veremos luego, por cada disparo podremos retirar una barrera, intentando así pues minimizar el daño si decidimos pasar por esta casilla. Ahora bien, una cosa que tenemos que tener en cuenta también es que si hay policía en una misma línea donde hay barreras, la policía cuando realiza sus disparos atraviesan las barreras. Por lo tanto, aunque haya barreras, la policía al realizar sus disparos nos dañaría también el chasis. Si nosotros, por ejemplo, disparamos a la policía pero tiene barreras por delante, la policía estaría protegida por estas barreras. Simplemente retiraríamos las barreras y no podríamos dañar a la policía hasta que se hayan quitado cada una de las barreras que los protegen. Y por último, vamos a ver los contenedores, que también los podemos sustituir por estos enormes contenedores súper chulos que tenemos aquí. Dan muchísima más ambientación. Y bueno, esto ya es un obstáculo que es totalmente inamovible. O sea, o lo esquivamos o nos chocamos. Si entramos en una casilla en la que vaya a estar un contenedor, nos chocamos directamente con ellos. Inmediatamente nuestra velocidad se reduce a 0. Da igual que vayamos a 50, que vayamos a 10, reducimos a 0 inmediatamente. Eso sí, nos hará daño en función de la velocidad a la que fuésemos. Como aquí frenamos directamente a 0, si por ejemplo íbamos con 50 millas de velocidad, al chocarnos contra el contenedor, perderíamos 5 puntos de chasis y el correspondiente dinero, por supuesto. Pues una vez que ya he explicado pues un poquito cómo funcionan cada uno de los obstáculos, vamos a continuar con el desarrollo de esta ronda. Una vez que ya todos los jugadores han colocado cada uno de sus obstáculos, comenzando por el jugador que vaya en cabeza, este ejecutará su turno de la siguiente manera. Primero, tirará los 5 dados que tiene a su disposición. Se tiran
y tendremos para ello 3 intentos de tirada. Por cada intento de tirada podremos, si queremos, reservar algunos dados. Los dados que reservamos ya no los podemos volver a tirar. Podremos seguir tirando todos los dados que no hayamos reservado hasta que hayamos completado ese máximo de 3 tiradas. Como digo, son 3 tiradas que no son obligatorias. Simplemente paramos de tirar en el momento en que encontremos ya un resultado que sea acorde a nuestras necesidades del turno. En los dados encontraremos diferentes caras. Por ejemplo, las que tienen la flechita del contakilómetros, lo que va a hacer es que nos va a sumar o restar 10 millas de velocidad por cada dado. Las millas de velocidad las vamos a indicar, como ya sabéis, en nuestro contakilómetros, y esto se queda permanente hasta que nosotros lo vayamos modificando con las tiradas de dados o algunos de los bonificadores que podemos conseguir a lo largo de la partida. Luego tenemos la cara de la pistola. La cara de la pistola nos va a permitir, por cada cara de ellas, realizar un disparo. Como he comentado antes, los disparos nos van a servir o para retirar a la policía. Cuando disparamos a la policía se movería siempre a zonas adyacentes que nosotros indiquemos al ser los lanzadores, o para, por ejemplo, quitar también barreras que las destruyamos. Aunque también podemos disparar a nuestros adversarios. Si, por ejemplo, vamos detrás de un adversario y decidimos dispararle, lo que va a suceder es que este va a perder un punto en el chasis y tendrá que dejar, por supuesto, el correspondiente dinero. Recordad que el dinero se deja siempre en la casilla en la que el coche ha sufrido ese daño. Otra cara que podemos encontrar son las de las maniobras. Como he comentado antes, en el contakilómetros podemos ver que en función de la velocidad que llevamos, podemos conseguir tener de 0 a 5 maniobras. Las maniobras nos van a servir para poder cambiarnos de carril. Cada 2 maniobras que gastemos, podremos realizar un cambio de carril. Además, tenemos también un movimiento especial que gastando 3 maniobras podremos detener el coche, le echamos el freno de mano y simplemente nos colocamos mirando hacia atrás. Esto puede ser interesante para o bien cuando queramos realizar alguna acción sobre alguno de nuestros rivales o porque queramos volver por atrás por algún motivo en concreto. Porque sí, efectivamente, podemos incluso ir avanzando hacia detrás si lo deseamos. Lo que pasa es que tampoco es muy recomendable, porque esto intenta siempre que intentemos llegar lo antes posible al final de la carrera en el puente. Por supuesto, si estamos mirando hacia el otro lado, podemos pagar en cualquier momento 3 maniobras para volver a encarar nuestro coche hacia adelante. Y por último tenemos las caras rojas y verdes. Las rojas lo que nos van a hacer es que nos van a provocar un daño en nuestro chasis. Por supuesto, si nos quedamos con este dado porque no nos haya quedado más remedio porque es la última tirada, pues sufriremos tantos daños como dados de este tipo tengamos y perderemos el correspondiente dinero. Obviamente, si no tenemos dinero, no nos podemos quedar en negativo, salvo en una circunstancia que luego explicaré. Por consiguiente, los dados verdes lo que nos van a hacer es arreglarnos los puntos de daños en el chasis. Es decir, si en una misma tirada nos salen estos dos resultados, simplemente entre ellos se anulan mutuamente. O sea, ni recibiríamos daño, ni pagaríamos $100, ni tampoco nos curaríamos, simplemente pues que se anularían uno con otro. Ahora vamos a explicar algunas situaciones de colisiones que se pueden dar en la partida y cómo se resuelven. Por ejemplo, si tenemos este jugador que está aquí y este jugador viene pues en la misma línea que él y por su movimiento alcanza y entra en la casilla del coche amarillo, por ejemplo, este coche, el azul, se quedaría en esta casilla anterior y empujaría al coche amarillo. Obviamente, como ha habido una colisión, cada uno perdería un punto de chasis en su coche, con el correspondiente pago de dinero. En este caso, el azul lo dejaría en su casilla y el amarillo, al verse desplazado, lo dejaría en la casilla en la que ha sido alcanzado, permitiendo así que, por ejemplo, el azul en turnos posteriores pues pueda pasar por aquí encima, por ejemplo, y llevarse ese dinero. Ahora bien, no se podrá llevar el que él mismo ha dejado. ¿Qué sucede si esta misma situación la tenemos con un contenedor delante? Pues que en este caso, el coche amarillo, al no poder desplazarse hacia adelante, sufriría 2 daños, tanto el del choque por el coche de delante como el choque con el contenedor. Por lo tanto, perdería 2 puntos de chasis y dejaría $200 en su casilla. También puede suceder que se haga un trenecito. En este caso, pues se va a desarrollar de la misma manera que indicaba anteriormente. Si el coche azul entra en contacto con el coche amarillo empujará al coche rojo. Como el coche rojo no tiene nada delante, este avanzaría una casilla,
Obviamente, cada uno de ellos sufriría sus daños correspondientes. En este caso, el amarillo sería el más perjudicado porque recibiría el daño de detrás y de delante. El rojo dejaría su dinero en esta casilla. El amarillo tendría que pagar $200 y también el azul tendría que pagar $100 por ese daño recibido. También existe la posibilidad de colisionar de lado, ya sea tanto con contenedores como con coches. Por ejemplo, si el coche amarillo decide que quiere cambiar de carril, pagando por supuesto sus 2 puntos de maniobra, pues lo que haría sería lo siguiente, que chocaría contra este coche, él se quedaría en esta casilla, pero el coche azul sería desplazado. Ambos recibirían sus puntos de daño correspondientes del chasis, dejarían su dinero. Ahora bien, imaginemos que el coche amarillo pues realiza este movimiento y empuja al coche azul. En este caso el coche azul caería fuera del puente, ya que en esta parte del puente vemos que no tenemos ninguna barrera como si lo tenemos aquí o debajo del puente. En este caso, obviamente, el coche azul habría sufrido el punto de daño que le ha provocado la colisión con el amarillo y tendría que llamar a la grúa para poder volver a la carretera. Esta es la única acción en la que nos podemos quedar en negativo, el llamar a la grúa. Si no tenemos dinero suficiente, simplemente llamaríamos a la grúa y nos quedaríamos en negativo con la diferencia que nos falta hasta llegar a esos $500 que cuesta llamar a la grúa. Por supuesto, la grúa nos devuelve a la carretera, pero nos devuelve en sentido contrario y nos podrá devolver o a la casilla en la que estábamos o en cualquiera que sea adyacente que esté libre. ¿Esto qué significa? Pues que volvemos al ruedo, girados hacia atrás, por lo tanto tenemos que gastar 3 puntos de maniobra en nuestro turno para poder darnos la vuelta. Recordad que cualquier coche que esté a cero, como sería el caso de cuando nos rescata la grúa, puede pagar $200 para poder restablecer sus puntos de chasis al máximo. Además, la deuda que tenemos con la grúa solo la podremos saldar si en nuestro turno hemos conseguido el suficiente dinero como para saldarla de golpe. Si por ejemplo debemos $400 a la grúa, en un turno conseguimos $200, esos $200 los seguiremos manteniendo, los guardaremos en nuestra reserva, pero seguiremos teniendo esos $400 en negativo. Ahora bien, si en un turno conseguimos $500, como hemos igualado o superado la deuda que debemos, simplemente la deuda se iría y nos quedaríamos con esos $100 que nos habrían sobrado, por ejemplo. Si llegados al final de la partida seguimos teniendo ese valor de dólares en negativo, simplemente se descuenta nuestro dinero al final de la partida. Recordad también que cada dado que no hayamos gastado al final de nuestra ronda, ya sea porque pues, nos ha salido un resultado que verdaderamente no nos interesaba y al final no hemos gastado esos dados, recibiremos $100 por cada dado que no hayamos utilizado al final de nuestro turno. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, un coche que va a cambiar de carril impacta contra otro y hay un contenedor? Pues pasaría lo mismo que hemos visto antes en el caso de que fuésemos en línea recta. Pasaría exactamente lo mismo. Los coches no se moverían de sus casillas porque no se pueden desplazar y sufrirían los daños pertinentes. En este caso el amarillo sufriría daños por los dos laterales y el coche azul solo un daño por la colisión con el coche amarillo. Estos impactos laterales con los contenedores no reducen la velocidad del coche que ha impactado contra él. Una vez que un jugador ha acabado su turno, o sea, que ha movido, ha tirado los dados, etc., si tiene dinero puede elegir también comprar algunas de las mejoras disponibles. Las mejoras van a tener un valor en función de la posición en la que se encuentren. La primera, o sea, la más alejada de la pila, tendrá un valor de 100, 200, 300, 400 y 500 la que esté siempre más cerca de la pila. Cada vez que se compre una, simplemente estas avanzarán y se revelará otra ficha. Da igual el color que tengan las fichas. Una vez que ya hemos pasado la exposición inicial, se irán simplemente revelando de esta manera. Si un jugador no ha podido comprar ninguna ficha de mejora en su turno, automáticamente al final de su turno se elimina una ficha, se avanza el mercado y saldría una nueva ficha, para que así siempre el mercado se vaya moviendo. Por último, vamos a explicar una acción especial que tenemos, que es la acción de la rampa. La rampa podemos elegir al principio de la partida si queremos jugar con ella o no, es algo opcional que nos da el juego. Si decidimos utilizarla en la partida, cada jugador recibirá una y solo una rampa, que solo podrá utilizar una vez en el juego. Y una vez que se coloca en el puente ya no se puede mover, ya no se puede retirar. Esta rampa lo que nos va a permitir es poder realizar saltos sobre obstáculos. Por ejemplo, si tenemos este contenedor y colocamos esta rampa aquí, pues podremos hacer como el coche fantástico,
y saltar por encima. Ahora bien, tenemos que tener movimientos suficientes. Si por ejemplo, digamos que vamos a 40 millas por hora, o sea, podemos mover hasta 4 casillas, pues simplemente pasaríamos y llegaríamos hasta aquí. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosita, es que cuando saltamos con la rampa tendremos que tirar un dado. En función del resultado del dado, tendremos más o menos éxito en nuestro salto. Por ejemplo, si sale la cara verde, todo ha ido perfecto, hemos hecho un salto genial y nos moveremos a la casilla correspondiente. Si nos sale cualquiera de las caras con los símbolos de pistola, el contakilómetros o el volante de maniobras, simplemente perderemos $100 de nuestra reserva, que los dejaremos en la casilla en la que aterricemos. Pero si sale la cara roja, ¡ay, si sale la cara roja! Eso significa que nuestro salto ha sido fallido y por lo tanto saltaremos un espacio menos. Si aquí en este caso yo saltaba o movía 4 casillas, movería solo 3 y además perdería $200. ¿Qué sucede si cuando hacemos un salto tenemos coches debajo? Pues por ejemplo, si vamos aquí con el coche azul y realizamos el salto y nuestro movimiento es por ejemplo de 3, pues quedaríamos encima del coche amarillo. ¿Qué sucedería entonces? Pues como siempre, tendríamos las penalizaciones por los choques. Eso sí, iríamos saltando de coche en coche hasta llegar a la casilla más adelantada y libre posible. En este caso saltaríamos tanto por encima del coche amarillo como del rojo y llegaríamos a ponernos por encima del coche rojo. Eso sí, sufriremos las penalizaciones pertinentes. Tanto el amarillo como el rojo como el azul, que sufriría 2 daños en su chasis. Y podría incluso ir encadenando más saltos, o sea que un coche podría llegar a pasar por encima de todos sus rivales y colocarse en primera posición si ese fuese el caso. Ahora bien, imaginemos que por ejemplo delante del coche rojo tenemos otro contenedor. Pues simplemente aquí en vez de ir hacia adelante, el salto lo podríamos hacer lateralmente, ya que tenemos que llegar a la casilla libre, disponible, más adelantada posible, después de haber chocado con el último coche por encima. Ahora bien, si chocamos con alguna rampa de manera lateral, pues imaginemos que por la parte de detrás, ya sea porque vayamos en contradirección o alguien haya colocado una rampa detrás nuestro o lo que fuese, inmediatamente sufriremos 3 daños en el chasis y perderemos $300. Y finalmente, ¿quién será el ganador de la partida? Pues como decía al principio, será el jugador que más dinero tenga al finalizar la carrera. Por supuesto, el último jugador, independientemente que sea el que más dinero tenga, no contaría para ese límite, sino que inmediatamente lo mandarían a la nevera de Alaska. O sea, el último jugador sería eliminado completamente de ese recuento final. De todos los demás jugadores que han llegado, dependiendo si ha quedado primero, segundo, tercero o cuarto, se llevarán más o menos dinero y se sumará al dinero que les quede al final de la partida. El jugador con más dinero sería el ganador. En caso de empate el dinero, el jugador que ha llegado primero a la meta sería el ganador. Ahora también, al final, os voy a dejar una imagen con todas las mejoras disponibles que tenemos en la partida. No os las voy a explicar, más que nada os las voy a dejar enseñadas, mostradas en el vídeo, por si acaso el juego lo tenéis en algún otro idioma y os cuesta un poquito entenderlo, para que así tengáis esa pequeña ayudita. El juego también dispone de algunas variantes por si queréis complicar un poquito más las cosas. Las tenéis también al final de las reglas. ¿Qué os ha parecido el juego? Espero que os haya gustado muchísimo. Como ya sabéis, me ayudáis enormemente si le dais al botón de me gusta, si os suscribís al canal si todavía no lo habéis hecho y activáis las notificaciones en la campanita para que todas las semanas os salten las novedades con mis vídeos. Muchas gracias por estar otra semana aquí y nos vemos la próxima. ¡Adiós!